pues bueno, prefiero esperar un poco, ¿sí? Pero bueno, en el transcurso del día de hoy o mañana les estaré enviando la solución para que la vean. ¿Listo? Bien. Em, También otra cosa, seguramente ustedes no encontraron bueno, varios de ustedes no encontraron su evidencia en el PDF que yo les envié. Em, bueno, varias razones pudieron haber causado eso, ¿sí? Em, una de ellas es que hubo estudiantes que me entregaron eh, la evidencia por el modo, por el correo electrónico, por el WhatsApp de Andrea y también por el Facebook. O sea, primero que todo, usted no tiene que estarme escribiendo en el WhatsApp ni en el Facebook, nadie, ¿sí? Solamente por el canal que habíamos establecido. Si usted ya lo envió una vez, no tiene que enviarlo 3 veces más, ¿sí? Eh, Ese es lo primero. Lo segundo, recibo ese trabajo en formato PDF. Me están enviando unos formatos que no puedo abrir. Entonces, eh, vamos a organizarnos respecto a eso. Hoy como a las 3 de la mañana recibí como 2 correos electrónicos de un chico preguntándome que, profesor, la nota la tengo mal. Claro que sí, yo les voy a solucionar eso, pero a las 3 de la mañana no es hora de enviarme un correo electrónico, ¿sí? Respetemos los horarios, ¿sí? Ahorita les voy a solucionar esos problemas, ¿listo? Todo tiene su tiempo. Bien, y todo tiene también su canal, ¿listo? Bueno, vamos a hablar eh, em, de un tema que se llaman las ondas electromagnéticas, ¿sí? Las ondas electromagnéticas. Bien, em, las ondas electromagnéticas, no sé si alguien quiere grabar la clase. Ah, bien, bueno, eh, perfecto. Entonces, bien, las ondas electromagnéticas es un fenómeno que, bueno, pertenece al tema de las ondas, que es la unidad 2, pero es un tema tan importante que es necesario dividirlo en una unidad diferente, ¿sí? Vamos a estudiar básicamente lo mismo que estudiamos en las ondas que vimos anteriormente. ¿Qué fue eso? Bueno, la velocidad que tienen esas ondas. ¿Cuál es la ecuación que describe el movimiento de esas ondas? Y luego de eso describíamos que la energía, la intensidad y la potencia, ¿sí? Eso mismo vamos a hacer con las ondas electromagnéticas. Bien, algunas características de las ondas electromagnéticas es que estas ondas, estas ondas no necesitan de un medio físico para propagarse, ¿sí? Ellas se pueden propagar en el vacío, pero también en el medio físico, ¿sí? O sea, no necesitan de un medio físico para propagarse, ¿sí? Pueden propagarse en el vacío, pero también pueden propagarse en los medios físicos, ¿sí? Ejemplos de ondas electromagnéticas, a ver, bueno, está la luz, una onda electromagnética. Las ondas de radio, las ondas de televisión, eh, básicamente, bueno, los rayos X, los rayos gamma, bueno, un montón de ondas, los ultravioletas, los infrarrojos, todo eso es luz, todo eso son ondas electromagnéticas. Nosotros lidiamos, digamos, en nuestra vida cotidiana con muchas de ellas. Entonces, estudiar cómo se comportan las ondas electromagnéticas, pues, nos ayudará muchísimo en la ingeniería, ¿sí? Básicamente porque a nivel mundial el uso de la luz eh, es, digamos, actualmente
es uno de los, digamos, de los campos de más acción en el mundo. Avances en la luz, bueno, actualmente hay, por ejemplo, algo que se llaman láseres pulsados, donde usted utiliza luz para, bueno, esos láseres son luz que tiene pulsos muy cortos y muy rápidos, o sea, pulsa o manda pulsos de luz muy rápido en un tiempo muy corto. Básicamente eso lo que produce es que haya una cantidad de energía sobre un área determinada y esa energía es muy, muy fuerte. Entonces, eso actualmente está desencadenando aplicaciones como, por ejemplo, estudiar astronomía, fenómenos astronómicos a nivel de laboratorio. ¿Sí? Eso es lo actual. Y bueno, en esto se necesitan personas que estudien la luz, ¿sí? Y la luz es una onda electromagnética. Entonces, en ese campo también la ingeniería en la parte de la investigación puede actuar, ¿sí? Entonces, es, digamos, un tema de actualidad, las ondas electromagnéticas. Sabemos de las ondas electromagnéticas eh, que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa velocidad es la velocidad más alta que puede alcanzar eh, un objeto. Un objeto no puede alcanzar esa velocidad. Solamente la luz se puede mover a esa velocidad. ¿Sí? Se ha demostrado físicamente que no hay otros objetos que se muevan a esa velocidad y básicamente varios postulados de la física o varias bases de la física, varias bases de cosas que ustedes estudian, eh, tienen ese postulado, no se puede violar. Hasta el momento no hemos encontrado que lo haga. Profe, qué pena, algo quería añadir de ese tema. Escuché por ahí que un estudio reciente, ¿Sí? pues investigando unas partículas, encontró Que que va esas así, partículas se mueven más rápido rápido que la luz. que las partículas de la luz. Sí. Respecto a esa teoría, claro que es conocida, pero también debes saber que esa teoría fue muy criticada y no fue aceptada. Tanto así que científicos como el mismo Michio Kaku, o sea, habla de que no es cierto, porque la forma en la cual se hizo el experimento fue utilizando la relatividad de Einstein. Y la relatividad de Einstein se basa en ese postulado. Entonces tú no puedes utilizar la misma teoría para ir en contra de la teoría, ¿sí? Ellos utilizaron si no estoy mal, como que un GPS, algo así, para poder medir eso. Y el GPS se basa en la misma velocidad de la luz. Entonces, no, sí, recuerdo la teoría, pero Profe, es el que yo me aceptada. vi es unas partículas a revolución. ¿Cómo? La investigación que yo le digo es de unas partículas a revolución. ¿Qué son partículas a revolución? No sé, profe, la verdad no, Bueno, o por sea, eso, eh, investigaban con las partículas, o sea, las ponían a revolución y ellas alcanzaban una velocidad mucho más alta que la velocidad de la luz. sí, pero bueno, sí he leído una investigación, hace poco ocurrió, hace el año pasado o algo así, pero no fue aceptada, ¿sí? O sea, actualmente no se considera que algo se mueva más allá de la velocidad de la luz. Sin embargo, las teorías físicas se pueden ir revolucionándose. En el caso de que se encuentre, digamos, algo que se mueva más allá de la velocidad de la luz, bueno, pues eso tiene una ventana a nueva tecnología, porque actualmente la tecnología que tenemos se basa en eso, ¿sí? Y es lo actual. Ahora, según lo que sé y lo que discutimos, eh, no, sí hay alguna que otra estudio, pero esos estudios no son tenidos en cuenta porque tienen muchos errores, ¿sí? Y actualmente nada se mueve más rápido que la velocidad de la luz, ¿sí? Que hay metafísica y que hay unas teorías por allí sueltas que lo intentan hacer, pero no, científicamente todavía no ha sido aceptado. ¿Listo? Bien. Eh, bueno, otra cosa de las ondas electromagnéticas es que, ¿cómo se crea una onda electromagnética?
Si es una onda electromagnética, se crea por medio de la aceleración de una carga eléctrica, ¿sí? Entonces resulta que cuando una carga eléctrica se acelera, bueno, la carga eléctrica tiene un campo eléctrico, ¿sí? Resulta que cuando yo acelero ese campo eléctrico, yo genero un campo magnético, ¿sí? Eso se llama la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday, ¿ya? Y a su vez, el campo magnético, como va a ser un campo magnético que cuando se acelera, es porque estamos hablando de que la velocidad varía. Entonces, hacemos que el campo magnético generado sea un campo magnético variable. Y ese campo magnético variable puede generar también un campo eléctrico, ¿sí? Esto se llama, o sea, cuando esto ocurre, ¿sí? La generación de ese campo magnético genera nuevamente un campo eléctrico, se llama la ley de Faraday. ¿Ok? Y entonces lo que está ocurriendo es, bueno, luego de ese campo eléctrico se genera nuevamente un campo magnético y lo que está ocurriendo es que la onda puede autopropagarse. Eso es lo importante, autopropagarse. ¿Sí? ¿Qué es autopropagarse? Que ella misma se propaga. Entonces, cuando hablábamos de las ondas, digamos, mecánicas, necesitábamos de un medio físico. Entonces, veíamos que, eh, por ejemplo, una onda en una cuerda se podía propagar por medio de la cuerda siempre y cuando existiese, digamos, una cohesión interna entre las partículas que hiciera que mientras que una partícula que conforma la cuerda eh, es excitada y, digamos, va hacia arriba o hacia abajo, pues ella puede atraer a la siguiente y a su vez a la siguiente, ¿sí? Esa siguiente a la siguiente y de esa forma la onda se va propagando en el medio. Eso ocurre porque el medio es elástico. Si el medio no fuese elástico, la onda no podría propagarse, ¿sí? Bueno, resulta que en la onda electromagnética no se necesita de un medio, sino que la misma onda se autopropaga, ¿sí? Por medio de esto que aparece acá, por medio de estas leyes, ¿sí? Bien. Estamos hablando acá de campos eléctricos y campos magnéticos, ¿sí? Resulta que todos los fenómenos eléctricos y todos los fenómenos magnéticos son estudiados o son predecidos por algo que se llaman las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Esto es muy importante. Las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell permiten predecir todo tipo de fenómeno electromagnético. ¿Sí? Entonces, como las ondas son fenómenos electromagnéticos, o sea, las ondas electromagnéticas son fenómenos que tienen, digamos, características eléctricas y características magnéticas, pues son descritos por las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son unas ecuaciones propuestas en 1865 y hasta el día de hoy corresponden, digamos, a una digamos, de las trabajos más importantes en la física. Esas ecuaciones permiten la descripción de una gran cantidad de fenómenos, tan antiguos como la misma descripción de las fuerzas de Coulomb y tan nuevos como la generación del segundo armónico, que son, digamos, descubrimientos científicos del año pasado. Eh, y bueno, por medio de la modificación de estas ecuaciones, yo puedo explicar, siempre que haya un fenómeno electromagnético, yo puedo explicar, utilizando las ecuaciones de Maxwell, puedo explicar ese fenómeno. Eso es, digamos, algo bastante importante, porque por medio de la experiencia, usted puede estudiar, digamos, estos fenómenos.
El año pasado, cuando estuve en la Universidad de Barcelona, estuvimos estudiando, digamos, un fenómeno bastante actual, que es la interacción de la materia con la luz. Usted básicamente con luz puede capturar objetos muy pequeños y moverlos sin que haya interacción mecánica. Y esa descripción de ese tipo de fenómenos se hace por medio de las ecuaciones de Maxwell. Imagínense, son de 1860 y pico. Lo que les decía del segundo armónico, eso es digamos, una revolución científica que ha sido galardonado y todo ese estudio, y es explicado también por medio de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, digamos, una herramienta muy interesante. Esas ecuaciones de Maxwell, ustedes tuvieron que haberlas visto en electromagnetismo, ¿sí? Voy a borrar aquí un poco esto. No sé si, bueno, después creo que el chico pasa ¿cierto? Pasa el video. Bueno, las ecuaciones de Maxwell como les dije, son unas ecuaciones que permiten la descripción de los fenómenos electromagnéticos. ¿Cuántas ecuaciones de Maxwell hay? Hay 4 ecuaciones de Maxwell, ¿sí? La primera de ellas, primera ecuación, se llama la ley de Gauss. Para el campo eléctrico. La segunda se llama la ley de Gauss para el campo magnético. La tercera se llama la ley de Ampère. La ley de Ampère-Maxwell. Y la cuarta ley se llama la ley de Faraday. Faraday-Hertz. Faraday-Lenz. Bien, esas son las 4 ecuaciones de Maxwell. Entonces, lo que hizo Maxwell fue básicamente unificar esas leyes que ya existían, pero modificarlas utilizando el concepto de campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico nosotros lo definíamos como por medio de líneas de fuerza, ¿no? Decíamos que las líneas de fuerza de una carga eléctrica que estaba cargada positivamente iban hacia afuera, mientras que las líneas de campo eléctrico de una carga que estuviese, digamos que tuviese, perdón, de un cuerpo que estuviese cargado negativamente, iban hacia adentro, ¿cierto? Y que la comunicación entre una carga y otra se debía a una línea de fuerza, ¿sí? Esto lo estudiamos en electromagnetismo. Entonces, allá en electromagnetismo veíamos lo que era la fuerza de Coulomb, ¿sí recuerdan? La fuerza de Coulomb fue igual a K por Q sobre R cuadrado. Pues bueno, resulta que veíamos por allá en el electromagnetismo que por medio de la ley de Coulomb nosotros podíamos llegar a la ley de Maxwell, perdón, a la ley de Gauss. Resulta que la ley de Coulomb es una consecuencia de la ley de Gauss. Entonces, ¿qué me decía la ley de Gauss? De la ley de Gauss me decía que la integral cerrada de superficie de E punto ds era igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que si yo tengo una carga, digamos, no sé, con una carga perdón, un objeto con carga positiva, y ese objeto tiene, digamos, las líneas de campo salen, ¿sí? O tienen líneas de campo, y yo trazo una superficie cerrada, ¿sí? Pues, ok, perdón. Ok, tras una superficie cerrada, resulta que al sumar, esto que aparece acá es una suma, al sumar las líneas de fuerza que atraviesan esta superficie, pues esa suma de todas estas líneas va a ser igual a la carga que está dentro de la superficie, ¿sí? Esa es la ley de Gauss. Yo puedo escribir por medio del operador
nabla, yo puedo escribir esta expresión de acá. Yo puedo escribir esta expresión de forma del operador nabla y me queda que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sub 0 sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Creo que ustedes ya vieron, bueno, debieron haber visto ya el operador gradiente, el operador nabla, el operador rotacional en la materia de cálculo multivariable. ¿Listo? Este operador lo tuvieron que haber visto, que era, básicamente era el operador nabla, se definía como la derivada parcial de la función respecto a x en dirección y más la derivada de la función respecto a y en dirección j, más la derivada respecto a z en dirección k. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo vieron? Bien, espero que sí. Bueno, alguna otra cosa que se puede ver aquí de la ley de Gauss es la definición de, bueno, campo eléctrico, ¿no? Ya sabemos que es campo eléctrico. Entonces, eso se refiere a las líneas de fuerza que salen de una carga, ¿sí? Las unidades del campo eléctrico son, ay, Dios mío. Un momento, que pasó algo aquí. Bien, son newton sobre coulomb, ¿sí? O también voltios sobre metro, ¿sí? O también kilogramo, metro sobre segundo por amper, ¿sí? Bien, hay algo muy importante que algunas veces pasa en esta ecuación y es que este término de acá pasa aquí a multiplicar, ¿sí? Y ese vector se llama el vector D o el vector de desplazamiento eléctrico. Es simplemente, se multiplica el vector campo eléctrico por esa constante sub 0. Ese sub 0 se llama la permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica lo que hace es relacionar de alguna manera la propiedad eléctrica que tiene el medio, ¿sí? El valor de la permitividad es 8,85 por 10 a la menos 12. Coulomb cuadrado sobre Newton cuadrado por metro cuadrado. Bien, esa es la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss evalúa básicamente las líneas de fuerza que atraviesan una superficie cerrada y que eso es igual pues a la carga que hay dentro, ¿sí? ¿Para qué nosotros utilizábamos la ley de Gauss en el electromagnetismo? Entonces, para poder encontrar la forma del campo eléctrico de algunos objetos que eran a veces un poco difíciles, ¿sí? Bueno, resulta que si yo utilizo esta misma ley de Gauss, pero esta vez para un campo magnético, o sea, yo tengo aquí, vamos a dibujar un campo magnético, un imán. Un imán es un campo magnético. Entonces yo tengo acá el norte y tengo acá el sur, ¿sí? ¿Cómo son las líneas de campo magnético de un imán? Entonces, las líneas de campo magnético van del norte hacia el sur y pasan por el cuerpo. Del norte al sur y pasan por el cuerpo. Son cerradas, ¿sí? Entonces, si yo, digamos acá, trazo una superficie, ¿sí? Trazo una superficie, resulta que algunas de las líneas no salen y aquellas que salen vuelven y entran. Entonces, al yo, digamos, calcular el flujo de líneas que pasan por la superficie, pues me va a dar que al sumar esas líneas, digamos, que pasan por esa superficie cerrada, ¿sí? Esa me va a dar cero, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que las líneas de campo magnético son cerradas, ¿listo? Aquí hay algo bien importante y es que en la mayoría de libros se define a B como campo magnético, pero eso no es campo magnético. La B se llama inducción magnética. El campo magnético es H, ¿sí? Y H, básicamente, la inducción magnética B es igual a mu sub 0 por H, ¿sí? H sí es el campo magnético. Bien, las unidades del campo magnético. Bueno, yo también puedo escribir esta ecuación en términos digamos, en términos del operador nabla. La escribo como que la divergencia del campo magnético es igual a cero, ¿sí?
eso usted puede pasar esa integral a estas derivadas, al operador Nabla, usando algo que se llama el teorema de Stokes. Básicamente el teorema de Stokes, usted bajo algunas condiciones se llama el teorema de Gauss de la divergencia. Usted puede aplicar transformar esa ecuación. Las unidades del campo magnético son los teslas, o sea, en teslas, o también en newton sobre coulomb metro sobre segundo. ¿Sí? Y el mu sub 0 se llama la permeabilidad. Ojo, estas son del vacío. ¿Sí? Esas ustedes seguramente las recuerdan de electromagnetismo. Bien, el valor de la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7. Creo que es newton sobre área, newton sobre amper cuadrado. ¿Listo? Bien, entonces, básicamente, las ecuaciones de Maxwell se dividen en dos grandes grupos. El primero son las leyes de Gauss. Esas leyes de Gauss lo que evalúan es el flujo de líneas que pasan por una superficie. Para el campo eléctrico, ese flujo va a ser igual a la cantidad de líneas que pasen por a la carga interna. ¿Sí? Y para el campo magnético es igual a 0 porque no hay líneas, digamos, abiertas de campo, sino son líneas cerradas. ¿Sí? Y por último, tenemos el segundo grupo, que son las leyes de Ampère y las leyes de Faraday. La ley de Ampère lo que dice es que si yo tengo una espira, yo tengo un cablecito, ¿sí? Y por ese cable hago pasar un campo eléctrico variable. O sea, yo hago pasar digamos, una corriente eléctrica en esta dirección. Si la corriente eléctrica va en esta dirección, pues lo que yo genero es un campo magnético que es variable. En este caso iría en esta dirección, ¿sí? El campo magnético va en esta dirección. Esa es la razón de que existan los solenoides, ¿sí? Sí, me imagino, yo espero que alguna vez hayan visto un solenoide, al menos en el laboratorio de electromagnetismo. Los solenoides son esos enrollados de cobre que permitían, digamos, generar campos magnéticos, ¿sí? Eso se hace por medio de la ley de Ampère, ¿sí? La ley de Ampère permite que eso sea cierto, o sea, que una corriente pasando por un conductor genera un campo magnético B alrededor de esa espira. ¿Cómo se escribe en términos del operador Nabla? Se escribe como que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J más epsilon sub 0 por mu sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. O sea, lo que dice acá es que la variación de un campo eléctrico en el tiempo generará un campo magnético. Y ya para terminar está la ley de Faraday. La ley de Faraday es la responsable de que cuando yo tengo, digamos, yo tengo una espira de esta forma, ¿sí? Tengo un conductor, yo a ese conductor le introduzco acá, se va a terminar, le introduzco acá un campo magnético norte-sur. Resulta que cuando hago variar ese campo magnético, o sea, meto y saco el campo magnético, o sea, el imán en esa espira, pues lo que genero es